Hola colegas, bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Lorena, es un placer estar con todas ustedes. Bueno, voy a empezar un poquito hablando de bitters, ahí como está la plan un poquito, que es el universo que más me apasiona en la coctelería. Le voy a dar una introducción un poquito rápida de qué es un bitter para después pasar a un marco teórico y a una definición un poquito más exacta. Este, los bitters son un concentrado de sabor, una mezcla altamente potente, poseen, siempre digo, un espíritu fuerte y un ingrediente aromático con mucha personalidad. El origen de los bitters se remonta al siglo XIX, gracias a la medicina natural, que confeccionaba medicamentos, como casi todo el mundo de las bebidas, ¿no? Pero bueno, estamos ahora hablando de ellos. Estos que confeccionaban medicamentos, como decía, experimentando con fusiones de botánicos y principalmente para aliviar dolencias estomacales. Y como dije, como toda bebida elaborada con este perfil, luego se hizo popular en las esferas de la coctelería y pasó a ser uno de los ingredientes más importantes en cócteles clásicos como el Manhattan, el Old Fashion o el Sazerac, ¿no? En la actualidad, porque lo sé y he podido dar con estos datos, hay muchos bartenders comprometidos en poder confeccionar y realizar sus propios bitters, para darle ese sabor único a sus cócteles, que cómo es que cada uno al confeccionar su bitters le da esa identidad propia al cóctel y va a ser único y irrepetible, ¿no? El cliente solamente va a beber y a disfrutar ese bitter dentro de ese cóctel solamente con ustedes. Eh, es importante, cuando hablamos de bitter, destacar que su palabra implica amargo. Si no hay un sabor amargo dentro de su confección y su estructura, no estamos hablando de bitter, chicas. Eh, pero para desarrollar y confeccionar un bitter es necesario estudiar, investigar y dedicarle mucho estudio a las características y cualidades de las personalidades y cómo se comportan los botánicos dentro de un bitter. Eh, Aprender cómo combinarlos y un poco lo que digo yo, jugar al científico loco. El resultado va a ser una mezcla oscura, un ensamble picante con personalidad que añade notas profundas y herbáceas a nuestros cócteles. Bienvenido al mundo de los bitters, chicas. Bueno, para darle una definición, para cuando a un cliente les pregunte qué es un bitter, yo siempre empiezo con la parte más sexy que tienen estas bebidas, ¿no? Digo que son bebidas finas, mágicas, elegantes y muy queridas por los bartenders. Son elixir que han trascendido y trascienden en el mundo de la coctelería. Este, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, una palabra de origen alemán. Bitter es una palabra de origen alemán que significa amargo. Es una bebida alcohólica de 45 grados, entre 45 grados y 48 grados, de un fuerte carácter aromático, elaborado a partir de la infusión y maceración de distintas hierbas, especias, y hay frutas en algunos de bitters, se encuentran frutas, con un marcado sabor amargo. Vuelvo a recalcar, si no es amargo, no es bitter, chicas, ¿sí? Estamos hablando de tinturas madres. Tiene que ser amargo. Y en la coctelería un poco decimos como que es la sal y la pimienta, ¿no? Como la sal y la pimienta en la comidas o para los chefs. Es esa mezcla y esa combinación altamente potente con un espíritu fuerte y un ingrediente aromático y especiado, con mucha personalidad, que le va a dar ese giro inesperado y esa pequeña identidad a cada uno de nuestros cócteles. Bien, siguiendo con el mundo de los bitters, ya le dimos una definición, le dimos un marco teórico, lo situamos como la sal y la pimienta, ¿no? Ese giro inesperado en los cócteles sin la necesidad de pasar por un almíbar, sin la necesidad de pasar por un licor, sin la necesidad de pasar por una bebida más con algún flavor. Son 3 gotitas que nos permiten abrir todo un abanico de aromas y sabores dentro de nuestros cócteles. Um,
Vamos a seguir con con una de las partes más importantes a la hora de hablar de un bitter, que es la estructura de un bitter. Yo si me tengo que imaginar un dibujo de cómo tendría que estar desarrollado un bitter, o sea, qué imagen tendría, sería como una pirámide, ¿no? Y ahí está la estructura de un bitter, cómo está conformado un bitter, por qué partes está conformado un bitter, cómo es ese ensamble que se hace. En esta parte les pido que si necesitan hacerme todas las preguntas, háganmela, porque es una parte muy difícil de entender. Yo esto lo pude obtener a partir de muchas investigaciones. Estuve un año estudiando, investigando. No hay libros en donde puedan dar con esta información, así que no tengo ningún problema de compartirla con ustedes las veces que sea necesario. Pero es un poquito complejo, ¿no? Vamos a hablar de la estructura de un bitter. Bien, la estructura de un bitter se compone de 3 elementos. El agente amargante, esto que decíamos que si no es amargo no es bitters, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la que se usa? Por lo menos la que yo utilizo. El segundo elemento es el sabor y el aroma, o sea, cuál va a ser su identidad, ¿no? ¿A qué va a saber cuando acerque mi nariz o cuando lo lleve a mi boca? ¿Mm? Y el tercer elemento es la solución, en dónde voy a cunar, en dónde voy a poner a macerar el desarrollo de este bitter que voy a crear. Sería la solución, sobre qué elemento líquido va a suceder eso. Bien, el agente amargante, que es el ingrediente que le otorga este amargor al bitter, es la base de esta pirámide que yo decía. Lo más comunes que se utiliza son genciana, cuasia o ajenjo. Se están usando algunos otros amargantes como el lúpulo, ahora que la cerveza está tan de moda, pero su amargor es completamente diferente a lo que es una identidad de un bitter. ¿Lo pueden usar? Sí, lo pueden usar. ¿Qué digo yo? Prueben, hagan todas las pruebas necesarias y después cuando estén 100% seguras y vean cómo se comporta ese bitter, ahí denle el ok. Yo en mis bitter uso genciana. La genciana es una raíz, lo que utilizo es una raíz seca, eh, es una planta de montaña con principios activos, son más que nada los taninos y glucosoides y amargos. Imagínense que estos últimos son tan potentes en esta raíz que incluso después de diluirla en 20.000 partes, todavía se conserva el sabor amargo. Por eso yo la utilizo, ¿no? Por esta potencia amarga que tiene. Y aparte posee propiedades digestivas y virtudes aperitivas y tónicas y estimula el sistema inmunológico. No nos olvidemos que estas bebidas vienen de la parte farmacéutica y deben seguir este tipo de camino, ¿no? Bien, el segundo elemento es el sabor y el aroma, ¿no? Esta parte de esta estructura del bitter es la que le da el carácter al bitter, ¿no? Y lo define. De qué es, a qué va a oler, de qué sabor, ¿no? Y es aquí donde todas las personas tienen la oportunidad de ser creativos y el cielo es el límite, ¿no? Es donde nos hacemos las preguntas de si va a tener un sabor simple, si va a tener aroma naranja, si va a tener sabor a durazno o a pomelo, o le incorporo vainilla, o cardamomo, o flores, o hierbas, hierba limón, como el cedrón, ¿sí? Salvia, menta, jengibre, ¿por qué no chocolate? ¿No? Como vuelvo a decir, el límite es el cielo. Pero es acá donde más tiempo le va a llevar, ¿no? Para confeccionar un bitter, porque estamos hablando de que tenemos que investigar y conocer cada uno de los botánicos que querramos mezclar. O sea, que si voy a elegir cardamomo, voy a estudiar sobre el cardamomo, cómo se comporta, cuál es su aroma, cuál es su sabor, a qué nos recuerda, ¿eh? Cómo se utiliza, cuáles son sus orígenes, toda la información individual que podamos tener de cada uno de los botánicos que elijamos nos va a ayudar al momento de confeccionar. Y es acá en donde
en el aroma y el sabor se ramifica una parte importante de este conocimiento, porque es la clasificación, ¿no? De qué entendemos por hierbas y especias. Esos botánicos que vamos a elegir, más allá de la fruta que elijamos, vamos a elegir hierbas y especias. Bueno, ¿qué es una hierba y qué es una especia, no? Bien, especias son semillas, raíces, frutos, bayas, cortezas, y son las responsables de dar color y estructura a un bitter. ¿Bien? Y las compañeras de un bitters, ¿no? Dentro de un bitter, de la compañera de estas especias, son las hierbas, ¿no? ¿Qué son las hierbas, entonces? Son la parte del componente fresco, es la que le va a brindar el sabor y aroma extra, más sutil al ingrediente dominante, ¿sí? O sea, al ingrediente dominante lo va a acompañar con una sutileza en sabor y aroma. Estamos hablando de hojas, tallos y flores, ¿sí? Entonces la diferencia entre especias y hierbas es esta, ¿no? Una de las otras, son completamente diferentes y complementarias. Una le da color y estructura y la otra le da sabor y aroma. Bien, ahora voy a seguir con cómo se agrupan estas especias y estas hierbas, para saber cómo complementarlas. El grupo de especias y hierbas se dividen en 5. Tenemos las especias dulces, las especias acres, las especias ácidas, las especias picantes y las especias amalgamantes. Y especias dulces. Bien, ahí las tenemos. Esos son 5 grupos que se van a combinar a la perfección y se van a complementar con distintas hierbas, que se las voy a ir nombrando a medida que vaya definiendo cada uno de estos grupos que nombre de especias. Bien, especias dulces, ¿no? Este primer grupo. Son aquellas que tienen un dulzor intrínseco, ¿sí? No es que va a ser un dulce como si comiéramos una cucharada de azúcar, sino que nos da una sensación de dulzor en boca. Y juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque como todas sabemos en la coctelería, el dulce tiende a equilibrar, ¿no? Entonces tiende a equilibrar la mezcla que vamos a desarrollar dentro de un bitter. Es muy utilizada en pastelería, por ende, por eso les va a sonar que algunas que les nombre son muy utilizadas en pastelería, por esto que les estoy nombrando, ¿no? Este dulzor intrínseco que traen. En este grupo tenemos la canela, el anís, la nuez moscada, la pimienta de Jamaica y la vainilla, las chauchas. A este grupo de especias dulces son complementarias, ¿sí? Las hierbas moderadas. Las hierbas moderadas son el laurel, la manzanilla y la flor de caléndula. O sea que ustedes acá ya tienen un complemento, una hierba con una especia, que pueden mezclarlas y obtener un casamiento perfecto. ¿Ok? Y estas conforman una sensación dulce en el paladar. Después tenemos las especias acres, ¿no? El segundo grupo, de notas dominantes, muy aromáticas, contribuyen a dar frescura, pero debemos usarla con mucha discreción, ahí como su palabra lo dice, acre, punzante, ¿no? Tienen mucha personalidad y si nos pasamos en las cantidades, va a desequilibrar y a tapar todos los aromas y sabores, para solamente predominar ellos, y que no es lo que buscamos en un bitter, ¿no? En este grupo encontramos el cardamomo, el clavo, el comino, la cúrcuma, que no solamente es acre, sino que también le va a dar un color amarillo sol, que es divino, me gusta mucho a veces usar la cúrcuma, es perfecta. También tenemos el enebro, el jengibre y el regaliz, ¿sí? En este grupo de especias tenemos las hierbas acres, también así, bien punzante, con mucha personalidad. En este grupo tenemos el laurel, el orégano, el romero, la salvia, el tomillo
y la flor de hibiscus. La flor de hibiscus vuelvo como la caléndula de cúrcuma. Nos otorgan mucho color y a veces nos emocionamos con ese color y le ponemos mucho para que tenga mucho color, pero ¿qué pasa? En el caso de la flor de hibiscus es muy astringente, ¿no? Entonces va a desequilibrar la mezcla volviéndola completamente astringente acá, pegándonos en los costados de las encías y haciendo que sea una sensación que no es muy linda en nuestro paladar. Así que guarda ahí con mucho cuidado y respeto. El tercer grupo de lo que veníamos hablando son las especias ácidas. Tienen una astringencia que nos recuerdan a los cítricos. Acá vamos a ver todo lo contrario al primer grupo, ¿no? Al de las dulces. Acá tenemos las especias ácidas, lo que nos dan una sensación de cítrico, pero no de que vamos a comer el cítrico, sino esa acidez, esos aceites esenciales que por ahí nos hacen acordar a los cítricos. Acá tenemos el agracejo y el amchor. El amchor se lo conoce como el mango en polvo, y tienden a darle equilibrio, ¿no? Ya estamos conformando este círculo, ¿no? Estamos hablando de las dulces, hablamos de las ácidas, de las acres, ¿no? Ahí se va conformando ya, como para que ustedes vayan viendo cómo es este ensamble. Dentro de este grupo de las especias ácidas tenemos las hierbas fuertes, ¿no? Como la albahaca, el lemongrass, el cedrón, el cilantro, la flor de lavanda, la menta, combina a la perfección con estas especies ácidas, ¿sí? Ahí ya tenemos el tercer grupo. Y el cuarto grupo, las especias picantes. Bueno, acá tenemos todos tipos de chile, ¿no? Y bueno, si tengo alguna colega México y de Perú, van a saber de lo que estoy hablando, ¿no? Acá tenemos todo tipo de chiles, semillas de mostaza, que también tiende a ser un poquito picante, y distintos tipos de pimientas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto, porque más que nada entran a formar, forman una sensación muy particular dentro de los bitters, ¿no? Y es estimular el paladar, ¿no? Ese calorcito equilibrado, bien medido, que va a tender a estimular, ¿no? A desarrollar y dar esa reacción física de calor y bienestar. Por razón, no necesitan ni requieren ningún tipo de ensamble con ninguna hierba. Es el único grupo que es solitario, ¿no? Que llena todos sus espacios. Entonces acá tenemos el estimulante, ¿tá? El grupo estimulante dentro de un bitter. Y bueno, y por último, las especias amalgamantes, mis preferidas, siempre lo digo. Generalmente son sutiles y juegan un papel muy importante en los bitters, porque son un agregado necesario, tienen que estar sí o sí en toda mezcla para que sea exitosa, ya que fusionan y ensamblan todos los sabores y aromas y lo realzan como uno solo, ¿no? Para que la mezcla sea exitosa, tiene que haber especias amalgamantes. En este grupo tenemos la amapola, el coriandro, la cúrcuma, el hinojo y la páprica. El coriandro está presente en casi todos los bitters del mundo, lo usan dentro de su estructura, así que es fácil de conseguir. Es una de mis especias favoritas. Es extremadamente increíble y estimulante. Se las recomiendo. En este grupo de las especias amalgamantes, el grupo de hierbas que se complementan son las sutiles, las cuales son sus mejores compañeras, digo yo, como la angélica, el sauco y la flor de jazmín. Bien, estos son los 5 grupos de hierbas con sus 5 grupos de especias, perdón, con sus hierbas complementarias. Entonces ustedes van a saber cómo combinarlas, ¿no? Para saber y desarrollar y diseñar su propio bitters. Bien, hablamos entonces de los 3 elementos al principio. El amargante, el aroma y el sabor que acabamos de hablar, que era el grupo de hierbas y especias, y por último, la solución, ¿no? Es evidente que los ingredientes botánicos que utilizamos le otorgan complejidad a nuestros bitters, pero es sumamente importante asegurarse de que estos se lleven bien,
¿no? Y celebren una perfecta y equilibrada unión de aroma y sabor. Y recordar que a veces menos es más para un mejor resultado final. Dicho esto, vamos a hablar del tercer elemento, que es la solución. La mayoría de los bitters se maceran en alcohol de grano o cereal. Yo utilizo alcohol de 97 grados. ¿Por qué? Porque cuanto más alto su graduación de alcohol, más voy a extraer de los botánicos. Pueden usar vodka, sí. Pueden usar ron, sí. Pero si usamos ron, sepamos que ya es una bebida que trae su identidad intrínseca. Estamos hablando de una bebida que tuvo paso por madera, que ya tiene su personalidad, entonces no vamos a poder sacarle esas pequeñas aromas y sabores que ya trae. Sí, lo que vamos a hacer es acompañar en todo caso eso, pero estamos hablando de un alcohol entre 40 y 45 grados y es como mucho más largo el tiempo de maceración que vamos a tener que tener con nuestros botánicos. Yo lo que siempre digo, utilicen alcohol que es para licores, de uso comestible, lo dice la etiqueta, de 97 grados. Después con agua destilada bajamos la graduación, que al final le voy a decir cuántas cantidades, para dejar en 45 grados la mezcla. ¿Sí? Crear un bitter no es tirar todos los ingredientes en un frasco, decir, bueno, le pongo 20 clavos, 4 cominos, no. Hay que esperar un periodo de tiempo y no todos los botánicos, o sea, estas hierbas, estas especies y estas frutas que vamos a utilizar o vamos a elegir, se comportan de la misma manera para otorgarnos su personalidad en un medio alcohólico. ¿Sí? La canela no tiene el mismo tiempo que el clavo no tiene el mismo tiempo que las cáscaras, entonces las maceraciones se tienen que hacer de forma independiente, de acuerdo a los botánicos, o sea, estas especies y estas hierbas y estas frutas elegidas, ¿sí? Todo en frascos por separados, ¿sí? Con un papelito, con la fecha que pusimos, si tenemos que poner algo más que queramos tener en cuenta, y hacemos una maceración separada. ¿Sí? Pueden poner las hierbas y las especies en combinación, como yo le dije recién, sí, lo pueden poner porque son ensambles, son complementarias, pero no pongan todos los ingredientes dentro de un mismo frasco. Hagan todas las maceraciones en forma independiente. Les doy un ejemplo. Si tuviésemos que hacer un lote para hacer un bitter de naranja, vamos a empezar con 2 frascos. En uno vamos a poner la genciana, o sea, el agente amargante, y por qué ponerlo solo también es importante, porque después nos sirve para amargar a todos los otros bitters que hagamos, y no solamente para uno, sino que ya tenemos la genciana madre para ir poniéndole a todos nuestros bitters, ¿sí? Y en otro frasco vamos a poner las cáscaras de naranja, ¿no? Un bitter simple de naranjas, ¿no? Entonces tenemos el agente amargante y los cítricos. Lo vamos a hacer en formas separadas. Al lapso de 7 días aproximadamente, la genciana ya está, la solución está bien amarga para poder utilizarla. Pero va a ser muy distinto en los cítricos, porque a las 3 semanas recién vamos a obtener toda la calidad y calidez de los cítricos dentro de la maceración. O sea, uno a los 7 días ya está y el otro tenemos que esperar 3 semanas recién. Entonces, por esto digo de hacer las maceraciones en formas separadas e independientes para que después nos permita hacer el ensamble, ¿no? Esta mezcla, y ir viendo qué identidad le vamos dando, ¿no? Si lo quiero más cítrico, si lo quiero más especiado, si le falta un poquito más de amargo, porque si hacemos todo junto no podemos volver para atrás, chicas. Hay que tirar todo y empezar de vuelta. ¿Dale? Bien, como venía diciendo después de este ejemplo, es muy importante el factor tiempo y espacio, ¿no? Se deben colocar estas maceraciones en frascos de vidrio, esterilizados, con tapa, bien sellados, y regularmente en un lugar oscuro y fresco que no le dé el sol, ¿sí? Puede ser una alacena, no en la heladera, chicas, en una alacena que esté oscurito. Ahí dejamos los frascos, los cuales los vamos a ir moviendo cada 2 días para que estas especies y hierbas se despierten y nos sigan dando su personalidad a nuestra solución.
Ahora les voy a dar una fórmula de un bitter para que ustedes puedan realizarlo y de alguna forma comenzar con este mundo tan hermoso que son los bitters. Entonces, escríbanlo después cuando lo escuchen y no tengo problema después de responder todas sus preguntas. Son 750 mililitros de alcohol de grano. Yo, como dije, usaba el alcohol de cereal de 97 grados. Van a ser, lo van a dividir en tres partes iguales, ¿no? De 250 centímetros cúbicos, mililitros, cada uno. O sea, vamos a hacer tres frascos. De esos 750 lo vamos a dividir en tres de 250 cada uno. En uno vamos a poner, en la primera maceración, con un pelapapa o un zester, como decimos nosotros, los bartenders, las bartender, perdón. Vamos a poner la cáscara de limón, la cáscara de un limón, la cáscara de una naranja, la cáscara de un pomelo, evitando la parte blanca, ¿sí? Para que no sea tan amargo. Y vamos a poner 3 rodajas de jengibre, el cual lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en cuadraditos. A esto le vamos a poner media cucharadita de wasabi en polvo, ¿sí? Y le vamos a poner media cucharadita de genciana. Esa va a ser una primera maceración, ¿sí? En esa vamos a poner 250 mililitros de alcohol de 97 grados y vamos a poner todos estos ingredientes y vamos a tapar. Y en un papelito por fuera del frasco le vamos a poner la fecha y qué es lo que tiene. Y lo vamos a poner en un lugar fresco. El segundo macerado, de 250 mililitros de alcohol también, vamos a poner pimienta negra y el coriandro, ¿sí? El amalgamante y un poquito de picor, ¿sí? El estimulante. Esa va a ser la tercera maceración. La segunda maceración, perdón. Y la tercera maceración vamos a poner canela, de coriandro y de pimientas vamos a poner 10 granitos de pimienta negra y 8 granos de coriandro en el segundo macerado. Y en el tercer macerado vamos a poner 4 ramitas de canela, o 3 según si son un poquito grandecitas, y vamos a poner 4 clavos de olor en esta tercera maceración. Y vamos a dejar reposar por 14 días, estos 3 maceraciones por separado, agitando el frasco cada 2 días, no nos olvidemos, en un lugar oscuro, fresco. Después de estos 14 días los vamos a colar y lo vamos a pasar por un colador de tela o de café, ¿no? Para que no quede ninguna imperfección. ¿Para qué? Para que no se vaya al fondo del frasco y eso después nos va a ir brindando amargor. No nos olvidemos que a veces los botánicos y las especies nos dan y después nos quitan si no lo sacamos, ¿dale? Después de pasarlo por este colador, vamos a mezclar esos 250 y ahí vamos a tener nuestro primer bitters. Con notas cítricas, picante, el wasabi le va a dar una estructura muy exótica, ¿sí? Y lo van a poder utilizar en cócteles con un toque que necesite frescura para acompañar platos, ¿sí? Es un cóctel ideal para maridar con comida. Bueno, chicas, espero no haberlas bombardeado con mucha información. Estoy acá para lo que necesiten. Es un tema bastante difícil, pero no imposible. Y pregúntenme todo lo que necesiten y suerte con los bitters, chicas. Gracias.